Bueno, entonces hoy hacemos el práctico 4 que arranca con subespacios invariantes. ¿Tá? Eso es el primer tema. El práctico tiene dos temas, subespacios invariantes y forma canónica de Jordan, que obviamente están relacionados. Pero lo primero es subespacios invariantes, así que la clase de hoy la voy a dedicar a eso. Entonces voy a empezar con este primer ejercicio, con el 2, vamos a hacer el 2, ¿tá? Pero primero voy a explicar un poquito de qué se trata. Bueno, lo copio después esto entonces. Bueno, entonces, subespacios invariantes. ¿Invariantes de qué? Uno supone que tiene una transformación lineal T de B en B, y donde B obviamente es un espacio vectorial. Está típicamente dimensión finita, espacio vectorial, dimensión finita. Entonces, típicamente lo que podemos pensar es Rn para pensar ejemplos, y además ya sabemos que vía el isomorfismo de las coordenadas realmente podemos pensar siempre en Rn, digamos. Ya venimos viendo que pasando a coordenadas y matrices asociadas siempre podemos pensar como un problema en Rn. ¿tá? Entonces, como para ir pensando, imaginen siempre Rn y es bien general. Entonces, subespacio invariante para una transformación lineal, ¿qué significa? Es un subespacio vectorial que verifica lo siguiente. Si B está en el subespacio, entonces T de B también. Eso es lo que se llama un subespacio. Es un subespacio que verifica esto, se dice invariante o T invariante, para aclarar respecto a qué es invariante. ¿tá? Entonces, eso es lo que es un subespacio invariante para una transformación lineal. Ustedes tienen una transformación lineal y hay un subespacio que los vectores de ese subespacio permanecen ahí si yo aplico T. ¿tá? No se me salen del subespacio. ¿Está bien? Entonces voy a, como para explicar un poquito esto, poner unos ejemplos sencillos. Entonces, para empezar, fíjense, para B igual a R2, vamos a empezar bien fácil. Si B es R2, siempre el subespacio trivial compuesto por el vector nulo y nada más es siempre invariante, ¿no? O sea, si S es el vector nulo, pues eso es un subespacio vectorial, y es siempre T invariante. Este subespacio es T invariante para toda T, ¿verdad? Porque como T de 0 siempre va al 0, si T es lineal, ¿qué quiere decir eso? Que el subespacio formado únicamente por el vector nulo es invariante. ¿no? Y también está otro subespacio invariante trivial, que es todo el espacio. R2, S igual a R2, también es siempre T invariante. Porque T va de R2 en R2. O sea que si agarro un vector de R2, le aplico T, permanece en R2. Entonces, estos son los ejemplos, digamos, triviales. Estos son ejemplos triviales. El vector nulo y todo el espacio siempre son subespacios invariantes triviales. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de B igual a R2, podría haber subespacios invariantes no triviales. ¿no? ¿Qué dimensión tendrían que tener esos espacios? Esos subespacios. Un subespacio de R2, ¿qué dimensiones puede tener? Entre 1 y 2. Entre 1 y 2, pero si tiene dimensión 2 es todo el espacio. Así que es un ejemplo trivial, digamos, como subespacio invariante. O sea que de dimensión 1. Entonces, los subespacios no triviales de R2 tienen dimensión 1.
y son por lo tanto ¿qué son los subespacios de R2? ¿Qué aspecto tienen? Pueden ser una curva, por ejemplo, una parábola puede ser un subespacio de R2. Son una recta. Perfecto, son rectas. Los subespacios de R2 son por lo tanto rectas. ¿Y qué particularidad tienen estas rectas? Todas las rectas que son subespacios de R2, ¿qué comparten? Pasan por el origen. Perfecto. Son por lo tanto rectas por el origen. ¿Está? Entonces, por ejemplo, fíjense, voy a dibujar aquí una recta por el origen, que es un subespacio cualquiera de R2 que es no trivial. Esta es la recta R. Entonces, por ejemplo, una transformación lineal que me deja invariante la recta R es una simetría respecto de la recta R. Ejemplo, T de R2 en R2, simetría respecto de la recta R. Si yo considero la simetría respecto de la recta R, toda la recta R queda fija, es un subespacio invariante, y cualquier otro punto de R2, por ejemplo este que tomé aquí, su transformado, si este es B, aquí va a estar T de B. Entonces, esta transformación T deja invariante a la recta R, que es un subespacio. ¿Está bien? Profe, yo no entendí por qué pasa por el origen. Ah, no. Los subespacios de R2 son rectas, tienen dimensión 1, son subespacios vectoriales, tienen que ser rectas. Y un subespacio, por definición, contiene al origen. Un subespacio vectorial tiene que tener al origen y ser cerrado por suma y producto por escalar. Esa es la definición de espacio vectorial. Entonces, como es una recta, es algo de dimensión 1, y un espacio vectorial es una recta, y además pasa por el origen. Espectacular. Si es una recta trasladada, eso no es un subespacio vectorial. ¿Más dudas? Bueno, entonces la simetría respecto de esta recta es una transformación lineal que tiene al subespacio recta R invariante. ¿Está bien? Queda invariante. Y además es el único subespacio invariante, digamos, cualquier otra recta, el único subespacio no trivial invariante. Sabemos que el origen y R2 es siempre invariante, son subespacios invariantes siempre, pero cualquier otra recta de R2 no queda fija por esta transformación, porque obviamente cuando la simetrizo me da otra recta. Entonces, tiene el subespacio recta R invariante, y este es el único subespacio no trivial invariante bajo esta transformación. ¿De acuerdo? Entonces tiene un subespacio invariante, la recta R, y es el único subespacio invariante, pues los subespacios no triviales son todos rectas por el origen, y si uno simetriza una recta respecto de otra, no queda fija. La única recta que queda fija es la propia recta. Bien. El único subespacio invariante bajo T. ¿Qué más? Bien. Fíjense esta transformación, ¿qué matriz asociada tiene en una base? Existe una base de R2 esperen, voy a borrar porque me equivoqué. Lo que dije recién está mal. No es el único subespacio invariante, hay otro. ¿Cuál? Está la recta
Me equivoqué con lo que les dije recién. La recta es un subespacio invariante y hay otro subespacio invariante respecto de esta simetría. ¿Cuál es? Uno solo más. Una única recta, otra recta que no es esta, que también queda invariante. El opuesto. El opuesto, geométricamente, ¿qué es el opuesto? ¿Ortogonal? El ortogonal, claro. El opuesto está en la misma recta. O sea, si la recta tiene vector director B, el menos B también está en la misma recta. Pero el ortogonal también es invariante respecto a la simetría. Me equivoqué acá esto que dije. Yo pensaba en la función X y la función menos X. No, pero el menos X está en la misma recta, ¿entendés? Como las rectas pasan por el origen, si X está en la recta, menos X también. ¿Entendiste? Sí. Bien. Bueno, entonces ahí me equivoqué, disculpen. Se me chispoteó un subespacio. Entonces, es una transformación lineal que tiene el subespacio recta R invariante. También la recta perpendicular Rperp, o sea, la voy a dibujar acá en verde. Esta también es un subespacio invariante, ¿no? Porque esta va al opuesto, digamos, pero como subespacio es el mismo. ¿Está bien? La recta ortogonal, si yo aplico el transformado de este punto, me va a dar un punto en la misma recta. Entonces, ahora sí. También la recta perpendicular es un subespacio invariante. Y ahora sí, y estos son los únicos subespacios no triviales T invariantes. Ahora sí, si yo agarro una recta cualquiera, que no sea ni la recta R ni la recta perpendicular, y la simetrizo respecto de la recta R, obtengo otra recta simétrica respecto de la recta R, pero que no queda fija por la transformación lineal. ¿Está bien? Solo la recta R y la recta perpendicular quedan invariantes. A ver, ¿alguna duda? ¿Sigo? Bueno, fíjense qué pasa con esta transformación. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. A ver si me quedó claro. Para cualquier elemento que esté dentro de R, el transformado va también a estar dentro de R. Por eso es invariante. Sí, tal cual. Esa es la definición, fíjate. Es un subespacio que verifica que si B está en el subespacio, T de B también está en el subespacio. Ahí está. Y está también contemplado que para el ortogonal la simetría se hace respecto a R, no a R. Claro, a R claro. ortogonal. La transformación es la simetría respecto de R. Ahí va, perfecto. Entonces, esa recta es invariante, obviamente, y también la recta ortogonal es invariante. Ahora, cualquier otra recta, que no sea ni ella ni la ortogonal, va a ir a parar en otra recta diferente, o sea, esos subespacios no son invariantes. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿esos son los únicos respecto a la T de esta simetría? ¿O decís que son los únicos en R2? No, respecto de siempre subespacios invariantes se refiere a una transformación lineal específica, porque la definición de invariante es que aplicás T y quedás en el mismo subespacio. O sea que dependen de qué transformación estoy hablando. Para esta transformación, que es la simetría respecto de la recta R, hay solo dos subespacios invariantes, la recta R y la ortogonal. Obviamente, si yo te cambio de recta R, me cambian los subespacios invariantes, porque ahora los nuevos subespacios van a ser la nueva recta y la nueva recta ortogonal. Si cambia la transformación, cambian los subespacios invariantes.
Ahora, después pongo ejemplos de otras transformaciones que no son la simetría respecto a una recta. Pero estoy estudiando por ahora la simetría respecto de una recta. Profe, ahí me mareó un poquito, porque por ejemplo, ese punto que está en R ortogonal no está en R, que vos pusiste. No, la transformación va de R2 en R2. La transformación vos se la podés aplicar a cualquier vector. ¿Tá? Pero ¿cuándo un subespacio es invariante? Cuando vos agarrás un vector en el subespacio, como este vector rojo que dibujo acá que le voy a llamar W, y le aplico T de W, y me queda en el mismo subespacio. En este caso, la recta verde, que es la recta ortogonal a la recta R, tiene esa propiedad. Porque si yo simetrizo la recta ortogonal respecto de la recta R, siempre me quedo en la misma recta verde, no me salgo de ese subespacio. Claro, claro, claro. Mala mía, ya entendí, ya entendí. ¿Más dudas? Entonces, vuelvo a repetir, pero estas dos rectas, R y R perp, son las únicas dos rectas de todo R2 que tienen esta propiedad. A ver que se me trancó un poco ahí, no me sale lo que estoy escribiendo. R y R perp son las únicas dos rectas que tienen esta propiedad. Cualquier otra recta, que las dibujé acá en azul, otra recta en azul dibujé, si yo la simetrizo respecto de la recta R, se me va de la recta. ¿Tá? Las únicas dos rectas que quedan invariantes son R y R perp. ¿Tá? Voy a avanzar un poquito más. Bueno, estos son los únicos subespacios invariantes, entonces. Miren esto, ¿existe una base? ¿Me están hablando? No. Muteado se escucha el... Existe una base de R2, existe una base B de R2, tal que la matriz asociada a T de B en B tiene esta forma. 1, 0, 0, menos 1. ¿Se dan cuenta? Porque si yo formo una base de R2 con un vector en la recta R y un vector en la recta ortogonal, bueno, la matriz asociada de esa base en esa base, la primera columna va a ser 1, 0, porque la recta R queda fija, y la segunda columna cambia de signo, porque la recta ortogonal, cuando la simetrizo, cualquier vector va en el opuesto. ¿Entienden? Sí. Ta. Voy a poner otro ejemplo, ¿tá? Este era uno. ¿Puede repetir lo de la matriz? Claro. Fíjate, viste, la afirmación dice, existe una base de R2 tal que la matriz asociada es esta. ¿Cómo la formo? Bueno, agarro un vector en la recta R y un vector en la recta R perp. ¿Tá? Un vector en la recta R y un vector en la recta ortogonal. El vector de la recta R, cuando lo transformo, me quede fijo, porque es una simetría respecto a esa recta. Entonces, ese va a parar al mismo vector. Por eso tiene coordenadas en la base B 1, 0, porque el primer vector de la base lo manda en el mismo. Y el segundo vector de la base tiene coordenadas 0, menos 1 en esa base, porque el vector de la recta ortogonal va a parar al opuesto. ¿Sí? La base B sería B1, B2, con B1 en la recta y B2 en R perp. Entonces obtengo esa matriz asociada, porque B2 va al opuesto por T, entonces las coordenadas son 0, menos 1 en la base B, y B1 va al mismo B1 porque toda la recta es fija por la transformación. Hago otro ejemplo.
Ahora la proyección ortogonal respecto de una recta R. Una recta R por el origen, ¿no? Por el origen. Entonces agarro de nuevo una recta R. Y ahora la transformación, ¿qué es? Bueno, agarro un vector cualquiera de R2 y lo proyecto a la recta R. Este sería ahora T de B. Hago la proyección ortogonal. Cualquier vector, voy a agarrar otro por acá. Acá agarro un W. Bueno, tuc. Uy, no, se me torció. Ahí está T de W. Bueno, entonces díganme cuáles son los subespacios invariantes por esta transformación T. No Todos los- triviales. Todos los puntos pertenecientes a R. Eso Ahí va, sería entonces, un... la recta R es un subespacio Sí. invariante. La recta R es un subespacio invariante. Y después, Y una recta ortogonal a R. si agarro la recta ortogonal a R, bien, ¿para qué la voy a agarrar acá? Voy a agarrar la recta ortogonal. Si le hago la imagen, ¿a dónde me va a parar? Siempre a 0. A 0, pero que también está en la recta ortogonal, ¿no? A la verde. Tipo 0 pertenece a la verde, eso me Claro, dijiste. exacto. Ah, sí, sí, sí. Está. La recta ortogonal, la recta R-perp, tiene como imagen, O sea que todas las rectas ortogonales son espacios invariantes. pero hay una única recta ortogonal. No me digas todas las rectas ortogonales porque hay una única recta ortogonal. Si tomo R, hay una sola recta ortogonal. Las que forman 90 grados con la recta Claro, R. se forma 90 grados. La recta R-perp tiene como imagen el vector nulo y por lo tanto también es un subespacio invariante. Porque si yo agarro cualquier elemento de la recta ortogonal, me va a parar al nulo que pertenece al subespacio ortogonal. ¿Está? ¿Y qué pasa si agarro otra recta cualquiera? Que la dibujo en azul acá. ¿Cuál es su imagen si tomo otra recta cualquiera por la transformación T? Si tomo cualquier otra recta, que no es ni la recta R ni la recta R-perp, ¿cuál es Te la va a dar imagen por la transformación T? la recta R. La recta R, por lo tanto, ¿es invariante ese subespacio? No, porque no sale de... No, sí, sí, perdón. No, no es no. No es porque si agarro otra recta, la imagen es la recta R, o sea, se me sale del subespacio. Está. Sí, ¿Está? sí, sí, ya entendí. Y por lo tanto también es un subespacio invariante. Estos son los únicos subespacios
invariantes no triviales. Ya que toda otra recta R' por el origen tiene como imagen la recta R, que es distinta de R', y por lo tanto R' no es invariante. ¿Está? Entonces, de nuevo, esta es otra transformación, es la proyección ortogonal respecto a una recta, pero de nuevo los únicos subespacios invariantes que tiene son la recta R y la recta ortogonal. Cualquier otra recta, que es un subespacio de R2, cualquier otra recta por el origen es un subespacio de R2, pero no es invariante, porque cuando le aplico la transformación me va a parar a otra recta, la recta R. ¿Está? ¿Y cómo le puedo asociar a esta transformación una base natural, digamos? ¿Cómo? Díganme, una matriz asociada existe, B, base de R2, tal que la matriz asociada T de B en B, ¿qué forma canónica, vamos a llamarle, qué forma canónica tiene? La primera columna puede ser que sea 1, 0. Perfecto, 1, 0 es la recta que queda fija, tomo un vector de la base en la recta R, y para la otra, 0, 0. 0, 0, excelente. Porque es la dirección ortogonal que está en el núcleo de la transformación que va a parar al vector nulo. ¿Está? Entonces, la forma canónica de esta transformación sería 1, 0, 0, 0. Pregunta. Bueno, si no hay dudas, sigo un poquito más. ¿Cómo hago para hacer un ejemplo de transformación lineal de R2 en R2 que no tenga ningún subespacio invariante no trivial? Quiero hacer un ejemplo de transformación sin subespacios invariantes Puedes tomar no ¿Se puede hacer triviales. eso? Porque un espacio que el ya sea nulo va a nulo. estar siempre, ¿no? No triviales. Acordate que el subespacio formado por el 0 es siempre invariante y todo R2 es siempre invariante. Ah, ¿Y claro, una estaba pensando al simetría revés, perdón. respecto al 0, 0? O sea, ¿qué es una simetría respecto al 0, 0? Una simetría central. Pero una simetría Un- central es al contrario, tiene todos los subespacios invariantes, porque X va en menos X, entonces cualquier recta va en ella misma, ¿te das cuenta? Me gustó ese ejemplo, lo pongo antes entonces. Ok. Voy a poner ese ejemplo antes, pero es justo un ejemplo de lo opuesto. Pero me gustó. Si T de R2 en R2, T de X igual menos X, esa es la ecuación para la simetría central. Es una simetría... Es la simetría central. Es la simetría central. O sea, cualquier vector me va al opuesto. Entonces, todas las rectas son subespacios invariantes.
¿Se dan cuenta? Si considero la simetría respecto al origen, cualquier subespacio de R2 no trivial, que es una recta por el origen, lo simetrizo centralmente, ¿y qué obtengo? La misma recta, lo único que le cambié la orientación. Pero como rectas, como subespacios, son invariantes. Y esta era una traslación en menos de 90 grados. Una traslación, a ver, No sé si es la palabra. entonces decime, trata de expresarte bien. ¿Qué estás pensando? Que mover todo R2, no, menos de 90 grados. Una rotación Rotación. Perfecto, perfecto. Entonces, una transformación sin subespacios invariantes no triviales, el ejemplo es una rotación de centro del origen y ángulo alfa menor que 180 en realidad, menor que pi, ¿no? Porque 90 grados igual me los mueve, ¿no? Si yo roto 90 grados no tengo ningún subespacio invariante, ¿estás de acuerdo? Si todas las rectas las mando en la recta ortogonal, no me quedan subespacios invariantes no triviales. Ah, sí. ¿Está? Menor que pi, porque si roto 180, ahí es como la simetría central, que es menos x. Entonces ahí tengo todos los subespacios invariantes. Entonces, una rotación de centro del origen y ángulo alfa menor que pi, ahí sí. Y fíjense cuál es la matriz asociada a esta transformación lineal. Vamos a hacerla. La matriz asociada, entonces la transformación T es así, agarra cualquier recta, ¿no? Cualquier vector en realidad, y me lo manda en el vector rotado, que si este ángulo de acá es θ, este de acá es θ más alfa. ¿Está? El grande, voy a cambiarlo de color. Entonces, la matriz asociada a T de la base canónica en la base canónica, fíjense cuánto me da. Yo tengo que el vector 1, 0 me va al vector que forma un ángulo alfa. Por lo tanto, las coordenadas son, si lo tomo de norma 1, esta es coseno de alfa y esta de acá es seno de alfa. Entonces, la matriz asociada a T de la base canónica en la base canónica es coseno de alfa, seno de alfa. Esto se le apliqué al vector 1, 0, la transformación. Y si se lo aplico al 0, 1, fíjense qué pasa cuando se lo aplico al vector 0, 1. Este ángulo es alfa ahora, así que las coordenadas son menos seno de alfa, coseno de alfa. Esa es la matriz asociada a la rotación de centro del origen y ángulo alfa de la base canónica en la base canónica. Y no tiene ningún subespacio invariante. Profe, ¿puedes repetir de nuevo lo de la matriz? Que no me quedó todo claro. Claro, mirá este dibujito acá, para que lo agrande. ¿Cómo haces para hallar la matriz asociada a T de la base canónica en la base canónica? Tenés que agarrar la base canónica y transformarla, ¿no?
Entonces, si yo agarro el vector 1, 0 y lo transformo, o sea, lo roto un ángulo alfa, ¿qué obtengo? ¿Qué punto de R2? Como la norma no la cambié, tiene norma 1. ¿Cuáles son las coordenadas de este vector? Acá es coseno de alfa en el eje X y en el eje Y es seno de alfa. Esa es la definición, como el vector tiene norma 1, es la definición del seno y el coseno. Por eso es que las coordenadas en la base canónica es coseno de alfa, seno de alfa. ¿Entendés? Sí, ahora sí. La persona que me preguntó. Sí. Ahí va. Es por eso, por trigonometría. Y lo mismo cuando se la hago al 1, 0. Al 1, 0, si lo transformo acá, un ángulo alfa, ahora el cateto opuesto es la coordenada en X, por eso es menos seno de alfa, acá está menos seno de alfa. Y el cateto adyacente sigue siendo positivo y es el coseno de alfa. Espectacular. ¿Está? Bien. La matriz asociada, entonces, a T, de la base canónica en la base canónica, tiene esta forma. A menos B, B, A. Si yo le calculo el polinomio característico, fíjense además que tiene la forma A menos B, BA, y A y B son números positivos, reales. ¿Está bien? Si yo le calculo el polinomio característico, me queda A menos lambda al cuadrado es igual a menos B al cuadrado. Las raíces, para las raíces del polinomio característico, esto es un número negativo y este es un número positivo, así que no tiene soluciones reales. Entonces, ¿por qué? Fíjense, acá les estoy relacionando esto de los subespacios invariantes con lo de los valores y los vectores propios. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense, una recta por el origen, un subespacio de R2 de dimensión 1, si es invariante por T, quiere decir que cualquier vector va a un múltiplo de sí mismo. Porque una recta, todos los vectores son múltiplos de sí mismo. ¿Tá? Entonces, es un subespacio propio. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, esta matriz, que la construimos pensando en una transformación que no tiene subespacios invariantes no triviales, bueno, tampoco puede tener valores propios. ¿Tá? Porque si tuviera un valor propio real, eso me da automáticamente un subespacio invariante, el subespacio propio asociado a ese valor propio, ¿se dan cuenta? ¿Dudas? Bueno, sigo un poquito entonces. Vamos ahora a subir una dimensión. En R3, ¿qué pasa? En R3, ¿cuáles son los subespacios no triviales de R3? O sea, sin transformación ni nada. ¿Cómo son los subespacios de R3 no Los triviales? planos que pasan por el origen. Eso, seguro, sí. ¿Y qué más? Esos son los de dimensión 2. Planos por el origen, o sea, subespacios de Y las R3. rectas. Y las rectas, ahí va, subespacios de R3. Son rectas no triviales, no triviales. O sea, que no sean ni todo R3 ni el origen. Entonces son las rectas y planos por el origen.
Entonces podemos hacer ejemplos de subespacios invariantes usando lo de dimensión 2, digamos, podemos combinar incluso, miren, por ejemplo, puedo hacer este ejemplo que es así, agarro y pongo en el plano XY, les pongo una rotación de ángulo alfa, y acá en la recta vertical la dejo quieta. O sea, es una rotación con eje, el eje Z, R alfa, rotación de ángulo alfa menor que pi, y eje Z. O sea, todos los vectores rotan alrededor del eje Z que está fijo. Bueno, la matriz asociada T de la base canónica en la base canónica va a ser A menos B, BA, o sea, el A menos B, BA es además coseno alfa, seno alfa, lo voy a poner para no entreverar, coseno alfa, menos seno alfa, coseno alfa, y además acá va un 0, 0, 0, 0, 1. Fíjense que acá tengo un bloque que me representa un subespacio invariante de dimensión 2, que es el plano XY, donde hay una rotación. Ese subespacio es invariante, todo lo que está en el plano XY queda en el plano XY, y además tengo acá esto de acá que me está representando otro subespacio invariante, que es el eje Z. Es una recta por el origen que es invariante. Entonces tengo el eje Z es un subespacio invariante, y también el plano XY. El plano XY es un subespacio invariante también. Y obviamente este ejemplo lo puedo generalizar, es decir, puedo agarrar cualquier plano, agarro cualquier plano por el origen, en ese plano hago una rotación, y en la dirección ortogonal la dejo invariante. Y la matriz asociada en esa otra base va a ser igual a esta. Lo único que hice fue cambiar las coordenadas, cambio el plano y cambio el eje. También obviamente en R3 puedo hacer proyecciones ortogonales respecto a rectas y subespacios, simetrías respecto de planos, obviamente. Por ejemplo, podría hacer esta misma, si la cambio un poquito, coseno alfa menos seno alfa, coseno alfa, 0, 0, 0, 0 menos 1, tiene los mismos subespacios invariantes, pero el eje Z, en lugar de quedarse fijo, cambia de signo, es decir, es una rotación compuesta con una simetría respecto del plano XY. Esta matriz tiene los mismos subespacios invariantes, tiene los mismos subespacios invariantes y la recta vertical se simetriza respecto al plano XY. O sea, esto es un ejemplo de dos transformaciones que, en R3 que tienen los mismos subespacios invariantes, pero no son la misma transformación. Bueno, no sé si esto les quería dejar una idea geométrica más o menos de qué se tratan los subespacios invariantes. Si no tienen dudas, empiezo con el práctico nomás. No sé si quieren preguntar algo.
Una consulta, profe. Mm. Cuando hicimos el cálculo del polinomio característico, no me quedó claro por qué lo hicimos. O sea, ¿qué queremos llegar con eso, con esa conclusión? Claro. Mira, acá, ¿qué es lo que te estoy mostrando? Que los subespacios invariantes, ¿tá?, están relacionados con los valores propios. ¿Por qué? Porque una recta en R2, una recta por el origen, si es un subespacio invariante, es decir, que si yo agarro un vector, me queda en la recta, si agarro un vector de la recta y me queda en la recta, quiere decir que es un vector propio, porque en la recta todos los vectores son múltiplos de un solo vector. Entonces quiere decir que un vector de la recta, si me queda en la recta es porque va a un múltiplo de sí mismo, ¿te das cuenta? Acá Sí. te estoy relacionando subespacios invariantes con valores propios. Y lo que te mostré en este ejemplo, que hicimos esa transformación para que no tuviera ningún subespacio invariante, tampoco tiene que tener valores propios, porque donde tenga un valor propio, eso me da un vector propio, es un subespacio invariante. Entonces acá lo que te mostré es que no importa cuál sea la matriz de la forma A menos B, BA, con coeficientes reales positivos, de la forma A menos B, BA, nunca va a tener soluciones reales. O sea, esa matriz nunca tiene valores propios reales. Ok, ok. Ahora sí, gracias. De nada. Bueno, sigo entonces. Con el práctico, ¿tá? Empiezo con el ejercicio 2 del práctico. Entonces tengo T de B en B una transformación lineal. Y bueno, arranco, ¿tá? Dice, si W1 y W2 son subespacios invariantes bajo T, probar que la intersección y la suma son dos subespacios invariantes bajo T. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que si B está en W1 intersección W2, entonces T de B también T de B también, y que si B está en la suma, entonces T de B también está en la suma de subespacios. ¿Tá? Fíjense que acá lo único que hice es traducir. Tengo dos subespacios invariantes, entonces la intersección y la suma tienen que ser invariantes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Que T de los vectores en la intersección permanece en la intersección y que T de los vectores de la suma permanece en la suma. ¿Tá? Y es muy fácil, es un simple cálculo, o sea, vamos a agarrar B en la intersección. ¿Tá? Agarro un vector de la intersección. Por lo tanto, B está en W1 y B está en W2. Porque eso es estar en la intersección de los subespacios, es pertenecer a ambos subespacios. Bueno, pero por lo tanto, T de B está en W1 y T de B está en W2 también, porque recuerden que por letra, W1 y W2 son subespacios invariantes. O sea que si B está en W1, T de B está en W1, y si B está en W2, T de B está en W2. ¿Pero esto qué implica? Que T de B está en la intersección. ¿Entienden?
¿Puedes volver a explicar? Claro. Yo tengo que probar que si tengo un vector que está en la intersección de dos subespacios invariantes, se queda en la intersección de los subespacios invariantes. Porque eso es probar que la intersección de subespacios es invariante. ¿Pero qué quiere decir que un vector esté en la intersección de los subespacios invariantes? Que están en los dos subespacios invariantes al mismo tiempo. Pero por estar en uno, se queda en ese, y por estar en el otro, se queda en el otro, porque estos dos son invariantes. Bueno, pero entonces, si está en este y también está en este, está en la intersección, el transformado. O sea que la intersección es invariante. Eso fue lo que escribí ahí. Si B está en la intersección, es porque está en W1 y está en W2. Acá, ¿qué utilizo? Acá utilizo que W1 y W2 son invariantes. Entonces, si B está en W1 y está en W2, T de B está en W1 y T de B está en W2, porque los dos son invariantes. Pero si T de B está en los dos subespacios, es porque está en la intersección. ¿Se entiende? Ahora sí. Bueno, la suma. Si B está en la suma de los subespacios, esto es la Tiene que estar definición. por lo menos en uno de los dos. No, ¿cuál es la definición de que B esté en la suma de los subespacios? ¿Qué quiere decir esto? B está en W1 más W2, B es igual a ¿qué? ¿Qué quiere decir que un vector esté en la suma de dos subespacios? Que es igual a la suma de un vector de uno más un vector de otro. Excelente. Entonces B es B1 más B2 con B1 en W1 y B2 en W2. ¿Está? Pero entonces T de B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale T de B? T de B1 más B2. T de B1 más T de B2 por linealidad. ¿Y T de B1 a dónde pertenece? A W1 ¿Por qué? por subespacio invariante. Porque W1 es subespacio invariante, o sea que si B1 está en W1, T de B1 también. Y T de B2 por la misma razón pertenece a W2. Por lo tanto, T de B, ¿en qué espacio está? ¿T de B a dónde pertenece? A la suma. A A la suma. W1 más W2. Perfecto. Y eso es lo que hay que probar. Arranqué con un vector en la suma y pruebo que su transformado está en la suma. Eso es probar que la suma es un subespacio invariante. ¿Está? Entonces la parte 1 es simplemente aplicar la definición de subespacios invariantes para probar que la intersección y la suma son dos subespacios invariantes. Ahora vamos con la parte 2, que es un poquito, ya lo estuvimos hablando, miren lo que dice. Probar que si lambda es valor propio de T, entonces el subespacio propio, ese sublambda, es un subespacio invariante bajo T. ¿Tá? O sea que si tengo un subespacio propio, ese subespacio tiene que ser un subespacio invariante. Bueno. Bueno, recuérdenme cómo se define S sub lambda. ¿Qué es el subespacio S sub lambda? Son los vectores del espacio que verifican ¿qué? El núcleo Lambda de la V. transformación menos lambda de identidad. Sí, o sea, los vectores del espacio, ¿qué les pasa? T de V es igual a lambda V. Perfecto.
T de V es igual a lambda V. Esto es lo mismo que me estaban diciendo, es que T menos lambda por la identidad vaya a 0, o sea que es el núcleo de T menos lambda por la identidad. Lo pongo por las dudas. Esto es el núcleo de T menos lambda por la identidad. Está bien las dos respuestas. Pero entonces me dicen, bueno, probar que el subespacio C sub lambda es invariante. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que probar que si B está en S sub lambda, entonces T de B también está en S sub lambda, ¿entienden? Esa es la definición de ser subespacio invariante. ¿Está? Bueno, pero si B está en S sub lambda, ¿qué es lo que yo sé? Que T de B es lambda por B. ¿Está? ¿Cómo hago yo para saber si T de B está en S sub lambda? ¿Qué tengo que hacer? Hacer T de lambda V. Perfecto. Y T, ahí sale de lambda, ¿no? T de lambda B es lambda por T de B. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que T de T de B es lambda por T de B y por lo tanto T de B está en S sub lambda. Y eso es lo que yo quería probar. ¿Está? Que si B está en S sub lambda, T de B está en S sub lambda. ¿Está? O sea que los subespacios propios son subespacios invariantes. ¿Está? Ahí tienen la relación. Cada vez que ustedes tengan un valor propio de una transformación lineal, eso les va a dar un subespacio propio, por lo menos una recta, pero puede ser un plano, puede tener la dimensión que tenga, pero ese subespacio propio es invariante por la transformación lineal, por esta cuenta que acabamos de hacer. Si un vector va a un múltiplo de sí mismo, su transformado, que es un múltiplo de sí mismo, también va a un múltiplo de sí mismo con el mismo múltiplo. Entonces, también está en el subespacio invariante. O sea que los S sub lambda, los subespacios propios, siempre son subespacios invariantes de una transformación lineal. ¿Se entendió? Esto lo pongo como una conclusión, porque les tiene que quedar conclusión. Los subespacios propios son siempre T invariantes. ¿Está bien? Siempre los subespacios propios son subespacios invariantes. 3. Profe, yo me perdí un poco en el último ejercicio. Bueno, ahora lo repaso. El último es, probar que si lambda es valor propio de T, el S sub lambda es invariante. ¿Está? ¿Pero qué quiere decir probar que S sub lambda es invariante? Que si B está en S sub lambda, T de B también está en S sub lambda. ¿Está? Si B está en S sub lambda, quiere decir que T de B es lambda B. Eso es por definición. Y yo tengo que ver si T de B está en S sub lambda. La manera de ver si T de B está en S sub lambda es hacer T de B y ver si me da lambda por T de B. ¿Está? Pero T de T de B es T de lambda B. Y T de lambda B es lambda por T de B. Que es exactamente decir que T de B está en S sub lambda, ¿entendés? O sea, aplicaste T de los dos lados. No, apliqué T a T de B. ¿Por qué? Porque yo quiero ver si T de B está en S sub lambda. ¿Cuál es la manera de ver que T de B está en S sub lambda? Es hacerle T, porque por definición los vectores de S sub lambda son a los que yo les hago T y me dan lambda B. Entonces, si yo quiero saber si T de B está en S sub lambda, tengo que hacer T de T de B. T de T de B es T de lambda B, si B está en S sub lambda. Y T de lambda B es lambda por T de B por linealidad. O sea que T de T de B es lambda por T de B, y eso es decir que T de B está en S sub lambda, ¿entendés?
Profe, yo no entiendo esa última conclusión. La de que... Habla un poquito más fuerte que no te escucho. Perdón, ahora sí. Sí. Eso que dice T de lambda B es igual a lambda por TB es por sacar el lambda por fuera. No sé si Claro, es por linealidad, linealidad. pero ahí va. Y el siguiente renglón, ¿cómo pasas a eso? Claro, porque vos fíjate que lambda B, esto de acá, es T de B, Ah, perdóname, sí, claro. porque B está en ese sublambda. Entonces, T ahora de sí. T de B es lambda por T de B. Espectacular. ¿Más dudas? Bueno, entonces vamos para la parte 3. Si lambda es valor propio de T y W es el subespacio generado por B1 y B2, con B1 en ese sublambda, y T de B2 igual B1, entonces W es un subespacio invariante bajo T. ¿Está? Bueno, pero antes de escribir nada les explico qué pasa acá. Nos dan un subespacio generado por dos vectores. Uno que es vector propio, o sea que ese vector se va a quedar cuando le haga T invariante, porque ya sabemos que los subespacios propios son siempre invariantes. Y el otro vector se me va a este subespacio, ¿tá? Se me va al generado por B1. Entonces tengo que probar que ese subespacio es invariante. Bueno, pero cualquier vector que esté en ese subespacio es combinación lineal de estos dos. Y cuando le hago T, me va a parar o al mismo del subespacio propio y el otro que va también, que va también para adentro. O sea que se me van a quedar en ese subespacio. ¿Tá? Ahora lo escribo, pero por lo que dice la letra, es fácil entender que ese subespacio W es invariante. ¿Tá? Entonces tengo que probar, lo mismo de siempre, tengo que probar que si B está en W, entonces T de B también está en W. Eso es probar que W es invariante. Ahora, ¿qué pasa? ¿B está en W? Sí, solamente sí. B es combinación lineal de B1 y B2. Eso es porque es la definición de ser el subespacio, de que W es el subespacio generado por B1 y B2. ¿Tá? Acá A y B son coeficientes en el cuerpo. ¿Tá? Bueno, pero entonces T de B, ¿quién es? Es A T de B1 más B T de B2. ¿Tá? Pero yo sé que T de B1 es lambda por B1. Esa es la hipótesis que me dice que B1 está en ese sublambda. ¿Tá? Y T de B2 es B1, entonces esto es más B por B1. Esa es la hipótesis de que T de B2 es B1. Por lo tanto, T de B1, perdón, T de B1 es lambda B1, y T de B2 es B1. Por lo tanto, T de B es A por lambda B1 más B por B1. ¿Está bien? Entonces, T de B es A por lambda más B por B1, y este vector está en W, porque recuerden que W es el generado por B1 y B2. Todos los múltiplos de B1 están en W. ¿Sí? Sí. ¿No hay dudas? Voy a la parte 4. ¿Pude explicar de vuelta este? Bueno. Si tengo un subespacio, W, que es generado por dos vectores, uno es vector propio y otro, T de B2 va a B1, tengo que probar que ese subespacio es invariante bajo T. ¿No?
Pero el subespacio, ¿por qué se caracteriza? Por ser el generado por dos vectores, o sea, son todos los A de B1 más B por B2. Y yo sé que T de B1 es lambda B1, porque B1 es vector propio, y que T de B2 es B1, por hipótesis. Entonces, T de B es A por T de B1 más B por T de B2. Eso para cualquier B en W. Entonces, T de B es A por lambda por B1 más B por B1. O sea que me da un múltiplo de B1. Y eso está en W por definición, que es el subespacio generado por B1 y B2. O sea que agarré un B en W y probé que su imagen también está en W. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Parte 4. W, un subespacio invariante de dimensión 1. Parte A. Probar que los vectores no nulos de W son vectores propios de T. Entonces, fíjense lo que te está diciendo acá. Si vos tenés un subespacio invariante cualquiera, pero de dimensión 1, entonces es un subespacio, es un vector propio. O sea, el subespacio que lo genera, al tener dimensión 1, tiene un vector que lo genera, es un vector propio, o sea, tiene un valor propio asociado. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Dimensión de W igual 1, por lo tanto, vamos a decir que W es el generado por el vector B. ¿Está bien? Tiene dimensión 1, o sea que hay un vector que lo genera. Y W, otra cosa que sabemos, es que es T invariante. ¿Tá? W invariante, ¿qué implica? Que T de B está en W. ¿Está bien? Pero, ¿cuál es una manera de describir W, que es el generado por B? ¿Cómo se escriben todos los vectores de W? Múltiplo de V. Múltiplos de B. O sea, W son los A por B con A en el cuerpo. Son todos los múltiplos de un vector. Eso es lo que es que el subespacio tenga dimensión 1. ¿Tá? Bueno, pero entonces T de B, perdón, entonces, si W es un vector cualquiera de W, T de W es lo mismo que hacer T de A por B, que esto es A por T de B, y T de B, fíjense lo que dice acá, como W es T invariante, T de B pertenece a W. Pero entonces, ¿esto qué es? Es A por A por A', digamos, por B, porque este de acá está en W. Y esto es A' por A por B. O sea que T de A por B, fíjense a qué llegué, a que T de A por B es A' por A por B. ¿Cuál es la conclusión? Que A por B está en S sub A'. ¿Entienden? Sí, sí, sí. O sea que los vectores no nulos de W, o sea, los A por B, son vectores propios de T. ¿Por qué? Porque van a un múltiplo de sí mismo. Profe, acá no podemos saber cuántos valores propios, ¿no? Tipo, no tenemos suficiente. No, porque viste que no sabemos cuál es la dimensión total de B. Lo único que sabemos es que la dimensión de W es 1, y tampoco podemos saber cuál es el valor propio. Sabemos que va a un múltiplo de sí mismo, pero no sabemos qué múltiplo. Dale, dale.
Y eso tiene que ver con la parte B. Mirá lo que me preguntan en la parte B. ¿W es un subespacio propio? Justifique su respuesta. ¿Qué podemos decir ahí? W es un subespacio invariante de dimensión 1. Eso es hipótesis. Probamos en la parte A que los vectores no nulos de W son vectores propios. ¿Podemos afirmar que W es un subespacio propio? No. ¿Por qué? Bueno, tiene un valor propio asociado, tiene los vectores, o al revés. No, fíjate que acá tiene, Ah, acá salió un pero- valor propio, no ah. sabemos cuál es, pero tiene. Acá prima tiene que ser Pues- valor propio. Puede No, ser que pero sí. no genera con un solo valorcito, va generando como con multiplicando el vector según escalar, ¿no? Claro, te entiendo, ¿No pero a ver, entiende? ¿por qué, si queremos responder no, voy a poner no? ¿Por qué? ¿Cómo justificarían? ¿Viste que dice, es subespacio, justifique la respuesta? ¿Cómo justificarían que no podemos estar seguros que el W es un subespacio propio? Ya sabemos que todos los vectores de W son vectores propios, eso es la parte A. Pero ¿qué podría pasar que no, por lo cual W no es un subespacio propio? A mí se me ocurrió que si lo tratamos de demostrar como en el ejercicio pasado o algo así, te va a dar siempre algo distinto. No sé. Pero, No, profe, no. si todos los vectores Igual- son propios, entonces no es un subespacio propio. Y no, ¿por qué no? Eso es lo que estoy tratando de que piensen. No, no es cierto eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar para que no sea subespacio propio? O sea, los vectores de ahí son vectores propios, eso sí. Pero un subespacio propio es algo más. Un subespacio propio es, acá está la definición, bueno, un subespacio propio son todos los vectores que van a parar a lambda b. Ese sublambda son todos los vectores que van a parar a lambda por b. Entonces, ¿qué podría pasar para que W no fuera un subespacio propio? Y haya un valor propio diferente, tipo, O sea que cada la vez un montón dimensión que diferente. Ah, no, pero eso es otra cosa. Podría haber otro Capaz que- valor propio. Eso es verdad. Pero acá la pregunta es ¿por qué W, que está asociado a un valor propio, a este A' que salió acá, W está asociado a un valor propio, ¿por Por qué la podría... dimensión. ¿Cómo? está asociado a un valor propio por la dimensión 1. Claro. Todo W, en o sea, el multiplicidad. subespacio propio podría ser más grande. O sea, podría haber todavía más vectores que fueran a parar a múltiplos de A', ¿entienden? Sí, No, sí, sí. porque el subespacio propio asociado a A', que fue lo que yo le llamé el valor propio de W, podría tener dimensión más grande. Un ejemplo es la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, y yo qué sé, le ponemos 0, 0, 2. ¿Tá? Acá, el valor propio 1, ¿tá? Tiene el subespacio, el primer vector canónico como subespacio propio de dimensión 1, pero ese no es todo el subespacio propio. El subespacio propio asociado al valor propio 1 tiene dimensión 2. ¿Entienden? Acá es un ejemplo que es como en este ejercicio, es decir, tenés un subespacio invariante bajo T de dimensión 1, ¿tá? El generado por el 1, 0, es un subespacio invariante de dimensión 1, pero el subespacio propio asociado al valor propio 1
es todo un plano, no es solo una recta. ¿Entienden? Acá en el ejemplo, el W es el generado por el 1, 0, 0. ¿Está? Tiene dimensión 1 y todos los vectores son vectores propios, pero el subespacio propio asociado al 1 es el generado por el 1, 0, 0 y el 0, 0, 1. O sea que W no es el subespacio propio. O sea, todo el subespacio propio podría tener dimensión más grande, ¿se entiende? Profe, perdón, ¿por qué el 001? Porque lo ves acá. No, el 010, perdón. Me equivoqué. 010. O sea, los dos primeros canónicos están asociados al valor propio 1, y eso es más grande, o sea, el subespacio propio es más grande que el W, pero el W sigue siendo un subespacio invariante de dimensión 1, ¿se entiende? O sea, que vos podés tener un subespacio invariante de dimensión 1, toda esa recta va a ser de vectores propios, pero el subespacio propio puede ser más grande, eso es lo que te dice esta parte 4. Profe, O sea- una preguntita. Dale, dale. Vos. O sea, si vos tenés un subespacio propio, es evidente que los vectores no nulos van a ser vectores propios. Evidente. Pero no se tiene por qué cumplir al revés. O sea, el recíproco no tiene por qué ser, ¿cierto? Exacto, acá tenés un ejemplo de W, el generado por el 1, 0, 0. Son todos vectores propios, pero no es todo el subespacio propio. El subespacio propio es más grande. Ahí va, ahora sí. Gracias. De nada, más dudas. Yo tengo una dudita de la Sí, que es en donde por primera vez subrayaste con rosado. Ahí. ¿Por qué ¿Acá? TDB es A' por B? TDB es A' por B porque TDB pertenece a W, porque W por hipótesis es invariante. Mirá, W es T invariante, y los W son todos múltiplos de B. O sea que cuando yo hago TDB, me tiene que dar alguien de W, o sea que es un A' por B. Perfecto. ¿Más dudas? Bueno, voy a hacer la parte 5 entonces. Bueno, me dan una transformación lineal de R3 en R3 y 3 subespacios invariantes. Parte A, probar que T es diagonalizable. Entonces tengo X más 2i menos z igual 0, esto es el subespacio W1. Después tengo X más y más z igual 0, este es el subespacio W2. Y el subespacio W3, X más y menos 2z igual a 0. Este es el subespacio W3. Entonces, fíjense qué situación tengo. Tengo una situación de 3 planos en R3. ¿Tá? Tengo una transformación de R3 en R3 y me piden probar que es diagonalizable. Esto es W3. Recuerden que una transformación de R3 para ser diagonalizable tiene que tener 3 valores propios diferentes. Diferentes no, perdón. Tiene que tener 3 valores propios contados con multiplicidad. Es decir, para ser diagonalizable si tengo, puede ser 3 raíces simples distintas, pero si llego a tener una raíz doble, por ejemplo, el subespacio asociado tiene que tener dimensión 2. ¿Tá? Una transformación es diagonalizable en R3 si solo si las multiplicidades geométricas y algebraicas de todos los valores propios coinciden. Y acá me da 3 planos invariantes. ¿Tá? Entonces, una manera que yo tengo de saber que la transformación es diagonalizable sería encontrar 3 subespacios de dimensión 1 invariantes, porque como vi
en las partes anteriores, los subespacios de dimensión 1 están asociados a un valor propio. ¿Está bien? Si yo tengo un subespacio de dimensión 1, invariante, eso me da un valor propio. Y los valores propios son los que me dan la información de si T es diagonalizable o no. Entonces, ¿cómo hago a partir de 3 planos invariantes en R3 para obtener subespacios invariantes de dimensión 1? O sea, rectas. ¿Cómo harían? Observar. Intersección entre dos. Claro, perfecto. Si yo intersecto, acuérdense de cómo empezaba este ejercicio. La intersección de subespacios invariantes es invariante. Entonces, si yo intersecto estos planos, voy a obtener rectas invariantes. ¿Tá? Y por otra parte de este ejercicio, esas rectas me dan lugares a valores propios. ¿Tá? Entonces, observar las intersecciones de a dos de estos planos son rectas invariantes. Es decir, subespacios invariantes de dimensión 1. Y por la parte anterior, sus vectores son vectores propios. ¿Cómo sabemos que quedan de dimensión 1? La intersección de dos planos en R3 son planos por el origen, ¿tá? Porque son subespacios. Ah, ¿Tá? No pueden ser, o sea, la intersección no puede ser vacía, porque el origen está en los dos, entonces o es una recta o es todo un plano, pero como estos planos son 3 planos diferentes, la única manera de que se intersecten es en una recta. ¿Tá? Entonces voy a hacer, por ejemplo, W1 intersección W2. Para hacer W1 intersección W2, se tienen que verificar las dos primeras ecuaciones, o sea que x más 2y es igual a menos x menos y, ¿tá? Porque las dos primeras ecuaciones se tienen que verificar, o sea que z es x más 2y y z también es menos x menos y. O sea que me queda 2x es igual a menos 3y, o lo que es lo mismo, x es igual a menos 3 medios de y. O sea que me queda menos 3 medios de y z, que era x más 2y, o sea que es menos 3 medios de y menos 3y. O sea que tengo el menos 3 medios de y después tengo menos 3 medios menos 3, o sea que tengo sobre 2 menos 3 menos 6 menos 9 medios de y. Corríjanme si me equivoco en la cuenta, o sea que esto me da y por menos 3 medios, 1 menos 9 medios, y acá ya tengo un vector propio. Este, yo ya sé que es vector propio. Perfecto. A ver, ¿alguna duda? Lo que hice fue intersectar los dos planos, o sea, hacer que se satisfagan las dos primeras ecuaciones, y sacar el vector director de la recta intersección. Ese vector es vector propio por la parte anterior. Si vos tenés un subespacio invariante de dimensión 1, es vector propio. Hago W2 intersección W3.
o quieren preguntar algo de acá, algo de lo anterior. Bueno, para W2 intersección W3 tengo que menos X menos Y es igual a X más Y sobre 2. O sea que menos 2 por X más Y es igual a X más Y, o lo que es lo mismo, 3 por X más Y igual 0, o X igual menos Y. O sea que tengo X menos X y Z que es X más Y, 0. O sea que saco el VEP 1 menos 1, 0. Este es VEP. ¿Por qué no aparece Z, profe? Sí, aparece, pero vos fíjate que está acá Z, en las ecuaciones de los planos, Z es, por ejemplo, menos X menos Y. Entonces lo dejo en función de X e Y. Y en el W1, intersección W2, por ejemplo. En W1 intersección W2 lo mismo, esta es la ecuación de Z, fíjate. Z es igual X más 2Y. Capaz que lo puse mal acá, a ver, esto tendría que ser X más 2Y. X más 2 por Y. ¿Está bien? 2 por Y. Ah, no, Ya. me equivoqué. No, esta tendría que ser X más 2 por Y, que es la Z, ¿no? O sea que menos 3 medios de Y más 2 por Y. Acá me equivoqué en la Z, ¿está? Lo voy a arreglar. No, yo no entiendo, o sea, ¿no hay que volar las ecuaciones de W1 y W2? Claro, mira. Lo voy a explicar entonces. Agarro la ecuación de W1 y de W2. Son esta y esta. ¿Tá? Se tienen que verificar las dos ecuaciones al mismo tiempo. O sea que por un lado Z es X más 2Y, pero por otro lado Z es menos X menos Y. O sea que igualo esas dos cosas, ¿entendés? Porque Z es X más 2Y, eso me lo da la primera ecuación, pero Z también es menos X menos Y, eso me lo da la segunda ecuación. O sea que igualo esas dos cosas, ¿entendés? O sea, allá Z para los dos subespacios y lo igualás. Más Sí, o menos. no es que la hallo, no hallo Z. Igualo Z de la primera ecuación con Z de la segunda ecuación. Claro, ahí va. No la hallo, digamos. Está. Bueno, Gracias. después despejo. Despejo me queda que X es menos 3 medios de Y. Y después la última coordenada, que creo que ahora voy a revisar esta cuenta porque me había equivocado. Como X es menos 3 medios de Y, tengo menos 3 medios de Y, esto lo dejo en la primera coordenada, y después tengo que poner la coordenada Z, pero la coordenada Z, recordemos que era X más 2Y, o menos X menos Y, esa es la coordenada Z. ¿Tá? Te quedo en medio. ¿Eh? Te quedo en medio en Z. Bueno, ahora voy a hacer la cuenta que me había equivocado, entonces X más 2Y me queda, ¿está? O sea que el X es menos 3 medios de Y, más 2Y, eso es lo que tendría que haber puesto acá, X más 2Y, menos 3 medios de Y más 2Y. Entonces cuando hago esa cuenta, no sé qué cuenta había hecho que estaba mal, ahora lo que me queda dividido 2 es menos 3 más 4, o sea, menos 1, menos 1 medio de Y. ¿Está bien ahora? Me queda menos 3 más 4, no, 1 medio de Y, ¿no? Sí, menos 3 más 4. ¿Está bien? ¿Y sobre 2? ¿Les da eso? Sí. Sí. Entonces, disculpen, me había equivocado acá. Es 1 medio. El menos 3 medios, 1 medio es VEP. ¿Se entendió ahora? Bueno, se me hizo la hora, lo retomo la clase que viene, el miércoles, ¿está? Pero
esta es la idea, ¿tá? Si quieren lo van pensando, lo terminamos la clase que viene. La idea es que tengo una transformación lineal de R3 en R3 para que sea diagonalizable. Si encuentro 3 vectores propios LI, ya está. Porque son 3 vectores propios LI, cada uno se lleva un valor propio, o sea que hay 3 valores propios reales y diferentes. Y como me dan 3 planos invariantes, y yo sé que la intersección de subespacios invariantes es invariante, y es una recta, como tiene dimensión 1, son vectores propios por la parte anterior. Entonces esa es la estrategia para encontrar 3 vectores propios LI, lo cual probaría, que es lo que me piden, que T es diagonalizable. ¿Está? Bueno, corto el video por acá y contesto dudas.